Buenos días familia, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Este es un tiempo que Dios nos ha estado bendiciendo. Estamos saliendo ya de este tiempo diferente y con la ayuda del Señor vamos a estar más cerca y poder estar viéndonos de más cerca. Bien, el día de hoy quiero compartirte esto que encontré aquí en la palabra del Señor. Entiendo que es un mensaje para este tiempo y es una pregunta. ¿Dios vive en la tierra? O diciéndolo en otras palabras, ¿Dios vive en el templo? Esto es tan importante que nosotros lo podamos entender, pues en base a este entendimiento, nosotros le daremos la importancia, el reunirnos o el no reunirnos en una casa de Dios o en un templo, porque esta pregunta que estoy haciendo la hizo Salomón en su momento. El rey Salomón también preguntó después de haber edificado el templo. Es conocido como el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. El asunto es que muchas veces, sobre todo en este tiempo que nos hemos relajado, nos hemos sentido más cómodo en casa, nosotros decimos, pues qué bueno, aquí yo busco a Dios en la casa. Dios está en todas partes. Dios escucha en todas partes. Efectivamente, así es, pero también debemos de darle el lugar que le corresponde, la casa de Dios, el templo de Dios, especialmente en estos días en que ya nos estaremos, con la ayuda del Señor y con los cuidados, estaremos reuniéndonos y tenemos que permitir que la palabra del Señor nos vaya llevando. Cuando nosotros hablamos de la casa de Dios, del templo, el centro de reunión, el centro de adoración, quizás no todos saben cómo es que inicia esto. Y por supuesto tenemos que entender que en los principios no había templo, no había casa de Dios, solamente era el tabernáculo y anteriormente lo que representaba la presencia de Dios, el arca, aquella que era de ese cofre de oro. Y bien, llega un momento en que el rey David dice, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y el arca está pues no en un lugar apropiado? Entonces a él le nace en el corazón, y por supuesto yo creo que Dios puso eso en el corazón de David para que él pudiera tener esa idea y esa decisión de construir un templo para Dios, la casa de Dios. Sucede que Dios le dice que él no, porque él es un hombre de guerra y que ha derramado mucha sangre, pero que su hijo Salomón sería la persona indicada para construir este templo. Y entonces así es como sucede, y a través de la historia ha habido lugares donde nosotros podemos disponer de ellos para reunirnos, lugares dedicados, consagrados, santificados. En el caso de nosotros, Comunidad Jalapa, es en Avenida Américas 148, Colonia
José Cardel, código postal 91030, aquí en Jalapa, es el lugar donde Dios ahora nos estará permitiendo hacerlo. Entonces, viendo aquí la escritura, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, está diciendo, esto, pero es verdad, dice Salomón, pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra. O sea, él hace esta pregunta. Yo he dedicado este templo, pero realmente Dios va a venir aquí a la tierra con los humanos, va a vivir en este templo. Y entonces él dice, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, porque está hablando de la majestuosidad de Dios, de su grandeza, dice, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. También en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, el versículo 18, dice, hace la pregunta parecida, dice, pero ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Terminó de construir el templo, la casa de Dios, lo dedicó. Y entonces sucedió algo, como una respuesta de la pregunta que él estaba haciendo. Y entonces en el primer libro de Reyes, capítulo 9, el versículo 2 y 3 dice, Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez. O sea, Dios es alguien que, fíjate, se aparece, es alguien que se relaciona, es alguien que tiene comunión, que tiene una conversación con el ser humano. Dice, Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Entonces tú dices, Dios es alguien que, contestando la pregunta, ¿Dios es alguien que vive en el templo? Claro que sí. Y entonces dice, y le dijo, he oído tu oración y ruego que has hecho en mi presencia. Dice, que has hecho en mi presencia. Dios se hace presente, Dios se manifiesta, Dios está en el templo, Dios vive en el templo. Y entonces Él está diciendo que, hablando del templo, dice, he santificado esta casa que tú has edificado. Está diciendo, he elegido este lugar, he apartado este lugar, he separado este lugar. Esto necesitamos entenderlo. Efectivamente, así como en nuestra casa nosotros tenemos un espacio donde decimos, este es la sala, este es mi estudio, esta es la cocina, y separamos y dedicamos ese lugar para aquello que nosotros hemos decidido. Y en este caso, Dios dice que Él ha santificado esta casa. Y nosotros vamos entendiendo y teniéndolo más claro, hay lugares que Dios ha dedicado, que ha separado, que ha consagrado, y esos lugares son los templos, son la casa de Dios. ¿Para qué? Él está diciendo, para poner mi nombre. Esto es muy fuerte y muy especial. Para poner mi nombre en ella para siempre.
Cuando la Biblia habla de poner el nombre de Dios, está hablando de la fama de Dios, del carácter de Dios, de la personalidad de Dios. Lo que Él es está en la casa de Dios. Lo que Él es está en el templo. Bien, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 16, también habla de esto mismo que habló en el primer libro de Reyes. Dice: entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Dice: yo he elegido este lugar, lo he separado, lo he santificado. Pero hay algo que está ya diciendo, dice como casa de sacrificio. Es decir, el centro de reunión, el centro de adoración, donde la gente podía llevar los animalitos para sacrificarlos, esas ofrendas, todo lo que tenía que ver con lo que Dios había mencionado. Ese era el lugar de las fiestas, de la familiaridad, de sentir el calor unos con otros y de disfrutar bendiciones. Pero también era el lugar, como dice aquí en el versículo 13, dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo. Y entonces, ¿qué podría hacer el pueblo? Humillarse. ¿En dónde? En el templo, en la casa de Dios. Dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran. Es en el templo donde nosotros tenemos toda la libertad para derramar nuestro corazón. Dice: y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. ¿En dónde? En el templo, en la casa de Dios. Dice: entonces yo oiré desde los cielos. Pero Dios va a oír, dice, desde los cielos, pero estamos viendo que también Él habita en el templo. Dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿En dónde sucede todo esto? Donde la gente acude, en el centro de reunión, en el centro de adoración. En aquel tiempo era Jerusalén, en nuestro tiempo son los lugares que hemos permanecido ahí y los hemos dedicado y los hemos consagrado. Cuando no entendemos esto, no damos importancia a las reuniones, y es cuando nosotros quizás por conveniencia o por comodidad decimos: pues yo en mi casa, Dios está en todas partes, Dios ve en todo lugar, Dios oye en donde quiera que nosotros nos encontremos. Pero es en la casa de Dios, es en el templo donde Él dice: mis ojos estarán abiertos. A ver, ¿cómo está esto? Si la Biblia dice que Dios no duerme, ¿cómo es que ahora está diciendo que mis ojos estarán abiertos? Bien, Dios ve de una forma general todo lo que está sucediendo en las ciudades, en las naciones. Pero hay algo tan fuerte, tan especial, que Dios le llama la atención, y es lo que está sucediendo en su casa, lo que está sucediendo en el templo. Entonces, por eso es que dice: mis ojos estarán abiertos. Como es eso que está sucediendo, la adoración, la alabanza o alguna otra cosa, es lo que captura la presencia de Dios, le llama la atención. Y también dice: y mis oídos atentos. Dios no tiene los oídos tapados. Dios no es sordo, y es lo mismo. Él oye todo lo que se da en el mundo, en las naciones, en las ciudades. Pero
cuando hay algo tan especial en su templo, entonces dice que Él pone un énfasis en estar escuchando cuando la gente le estamos cantando, le estamos glorificando, todos en familia, una combinación con los cantos, los instrumentos. Eso hace que Dios diga: yo quiero estar ahí, como dice, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces él sigue diciendo acerca del templo, dice: pues ahora he elegido, o sea, Él ha escogido, Él así ha determinado ciertos lugares, dice, y he santificado, lo ha apartado, lo ha consagrado, dice, y santificado esta casa. ¿Para qué? Para que esté en ella mi nombre para siempre, mi personalidad, su gloria, su poder, su carácter, su influencia allí en la casa de Dios. Pero lo que llama la atención es que dice que su nombre, lo que Él es, estará para siempre. No es cada 8 días, no es cada que haya una reunión de aniversario o alguna cosa, pero dice: y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Así es como Dios lo está diciendo, que Él, te puedes imaginar los ojos de Dios ahí, deleitándose, disfrutando, y también dice: y mi corazón estará allí o ahí. El corazón está representando la vida. Y cuando Dios dice que su corazón estarán ahí para siempre, están hablando de que lo que vamos a recibir es vida, y vida en abundancia, de la que el Señor Jesucristo estuvo hablando. Entonces esto nos permite entender que efectivamente nosotros vamos a buscar a Dios en la casa. Pero este es un tiempo de ir retomando, conforme las circunstancias nos van permitiendo, de acudir nuevamente a casa, como Dios lo diseñó, a la casa de Dios, en el templo, donde tú puedes ver que llega una familia, otra familia, que hay de diferentes edades, que están los niños, que en conjunto el grupo de alabanza, y empezamos a cantarle, empezamos a reconocer su grandeza. Y el templo es el centro donde nosotros podemos buscar a Dios, porque Él ha dicho: yo ahí lo he elegido, yo lo he santificado. Cuando hay algún pecado, nosotros podemos ir y pedir perdón en ese lugar. Si el pueblo en un tiempo había sido derrotado en la guerra, ellos podían venir y buscar en ese lugar y hacerle preguntas al Señor. Si los cielos se habían cerrado, la lluvia no llegaba, entonces la gente, las familias podían venir a la casa de Dios, ya sea para que pidieran perdón, ya sea porque había venido alguna pandemia, alguna mortandad, si había dolor, si necesitaban consuelo, ellos podían venir a la casa del Señor. Y quiero decirte que este tiempo es un tiempo de volver a la casa de Dios, de volver a entender la importancia de acudir al templo de Dios, porque Dios allí vive. Pues gracias a Dios que hoy nosotros en diferentes ciudades ya estamos teniendo la oportunidad de regresar, quizás no en su totalidad, pero es posible ya poder hacerlo y estar entendiendo que no es lo mismo, y cada uno de nosotros lo ha experimentado. No es lo mismo cuando nosotros 2 o 3 en casa estamos buscando a Dios, cuando lo podemos hacer como
toda una congregación y poder sentir el calor y ser animados cuando otros lo están haciendo. Hoy te invito a que podamos poner esto en las manos del Señor. Cada persona que nos ve probablemente no has estado congregando, pero pronto lo estarás haciendo. Padre, el día de hoy te queremos dar gracias porque en diferentes lugares tú has escogido un espacio, tú has santificado un lugar en el cual nosotros podemos decir, es mi casa, es la casa de Dios, es la casa de oración, pero también es mi casa donde me identifico con esa familia, donde he visto cómo gente llega y ha estado creciendo. Hoy, Padre Celestial, te estamos pidiendo que en esta nueva etapa tú estés bendiciéndonos grandemente en tu casa, en el templo, que ahí nosotros podamos acudir cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando necesitamos una palmadita, cuando necesitamos una palabra que nos haga sentir bien, cuando presentamos a un bebé, cuando hay alguna actividad, nosotros podemos tener la libertad, la confianza de poder decir, esta es mi casa. Señor, hoy bendigo a cada familia que debido a la situación que hemos estado viviendo, no ha podido congregarse, pero este es el tiempo en el que nosotros, empezando por entender y empezamos a dar los primeros pasos y decir, como decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pues ese es mi deseo, que tú estés captando esto y que el Señor ponga en tu corazón ese sentir de buscar a Dios en ese lugar que Él ha elegido y que ha santificado. Que Dios te bendiga mucho y búscalo con todo tu corazón. En el nombre del Señor Jesucristo, excelente día. Mucha bendición.